es la hora en que todos los religiosos musulmanes bajan del monte del templo, de la mezquita de Omar, de hacer su famoso rezo. Al bajar en aquel entonces, en esa parte directa al muro donde estoy, bajaba una escalera donde bajaban toda esa gente para irse en el barrio, hacia el barrio palestino. En esa bajada estaba un hombre vestido igual que todos los musulmanes, con su túnica, con todo su vestimenta. Pero el mensaje, la manera en que estaba hablando, me hizo sospechar de que él no estaba hablando del Islam. Así que le pregunté a uno de mis compañeros jóvenes que estaban allí conmigo. Uno de ellos entendía el árabe porque estaba predicando en árabe, y me dijo él: acerquémonos y yo te voy a interpretar qué es lo que está diciendo él. Al acercarnos me quedé sorprendido. Aquel hombre estaba predicando del Evangelio de Jesucristo a aquellos musulmanes. Nos impactamos tanto en mi compañero joven judío militar también, de que él estuviese hablando de Jesús sin el miedo a que lo apedrearan, porque los musulmanes son crueles, intolerantes, gente violenta, y milagrosamente no lo apedreaban. Así es que cuando él terminó de predicar, yo me acerqué a él y le dije que me interesaba escuchar que me contara qué había pasado con su vida. Y es así como él me cuenta su experiencia. Allí en una cafetería que existía, ahora ya no existe, al frente del muro Los Lamentos. Allí él me comparte aquel musulmán de origen iraquí. Pero el mensaje final que me deja es el que me impactó siendo joven. Él me dijo estas palabras: cuando tú regreses a América, me dijo, acuérdate lo que te voy a decir. Si en tu iglesia o en tus iglesias donde Dios te va a llevarme no predican que Él volverá, entonces, me dijo, estarán igual que los musulmanes, que los budistas, que los Hare Krishna y que los mismos católicos, me dijo. Tu mensaje, me dijo, acuérdate cuando estés en América, tiene que ser que Él nació, que Él vivió, que Él murió en la cruz del Calvario, que Él resucitó y que Él volverá. Si tú no haces eso, me dijo, eres igual a todos los religiosos. Y aquello impactó en mi vida siendo joven. Así que déjeme compartir esta mañana este mensaje de ese personaje extraordinario que por alguna razón a ninguno de los artistas, porque habían pintores también en aquella época, no existían cámara fotográfica para haberle tomado una foto. Así que lo que existían eran pintores que pintaban. Pero ningún solo pintor, porque no hay un solo registro, se le ocurrió pintar la figura, la imagen de aquel famoso rabino de Galilea. Por lo tanto, no hay ningún registro de cómo pudo haber sido él físicamente. Para los asiáticos, él era de fisonomía asiática. Para los negritos, él era negrito. Para los europeos, los italianos, él era de ojos azules, rubio. Pero ¿quién de todos ellos tenía la razón? Isaías hace una mejor aclaración de esto. Isaías dice: quien ha creído a nuestro anuncio.
y se ha manifestado el brazo de Yahweh. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay nada parecido en él. Y dice, es un hombre, otra traducción dice, es un judío común y corriente, como todos los judíos de aquel entonces, que todavía no se habían mezclado con los anglosajones. Era un judío como todos los del Medio Oriente hoy en día, los iraquí, los de Arabia Saudita, los de Jordania. Y cuando usted ve un jordano, o usted ve un iraquí, o un sirio, o un libanés, originales, es más parecido a todos los hispanos de Latinoamérica. Así es que aquel personaje que impactó la vida no solamente de Israel, sino que 2000 años después sigue impactando a todo el mundo. Sus seguidores, que vamos a empezar a hablar de su vida de él, desde el principio entregaron su vida por siempre y para siempre hacia él. No estimaron sus propias vidas. Sus primeros discípulos, todos ellos, murieron por su causa. Todos murieron como mártires. No murieron millonarios. No murieron con guardaespaldas. No murieron inaccesible a la gente, que es la enorme incoherencia que estamos viendo aquí mismo en algunos lugares aquí en Guatemala, donde algunos de los que dicen ser seguidores de este maestro de Galilea son personas inaccesibles, donde un miembro común y corriente no se puede acercar a ellos porque son inaccesibles. Tienen guardaespaldas, son sumamente soberbios, hacen alarde de sus grandes riquezas. Pero aquellos primeros discípulos, esos primeros seguidores de este maestro de Galilea, no tuvieron esos privilegios. Fueron perseguidos, fueron azotados, fueron humillados, y aún así ellos siguieron proclamando con honor y con orgullo el nombre del Señor. En aquel momento estaba operando el mismísimo espíritu que va a operar en la gran tribulación, el espíritu de la bestia del anticristo en Roma. En esos primeros 2 siglos, Roma tenía un espectáculo cruel, despiadado, criminal y asesino, y era el famoso Coliseo. Allí le metían 30,000 personas de Roma, que en aquel entonces era una multitud. Allí llegaba el mero, el César, y se sentaba ante aquella multitud. Y el gozo de esa multitud inaccesible, ese es el espíritu que va a volver a resurgir en la gran tribulación. Como lo que ya está pasando, aún con nuestros hispanos, donde nuestros hispanos que son, y me toca a mí encararlos a veces en el avión y todo, porque yo tengo ciudadanía americana, y me toca encararlos. ¿Cómo es posible que ustedes, siendo hispanos, se sientan insensibles al dolor de lo que están pasando nuestros inmigrantes, que son separados de sus hijos abruptamente? Ese es el mismo espíritu que existía en Roma. Aquella multitud se reunía insensible, y para ellos era una gran fiesta ver cómo las fieras devoraban
a aquellos seres humanos y ellos celebraban junto con el César. Entre esas multitudes estaba el sacrificio de los cristianos, los mártires cristianos. La historia dice, porque está documentado, por uno de los grandes padres que se convirtió al cristianismo y que era un senador, un tipo preparado. Ese personaje dice la historia que era un senador y era uno de los que asistía al estadio, al Coliseo. ¿Cómo se convirtió este gran hombre a Cristo, siendo un senador romano? La historia dice que cuando él amaba, porque le tocó ver a múltiples de mártires, mártires inconversos, y también los mártires cristianos. Y dice que cuando miraba a aquellos inconversos que eran llevados por alguna razón, porque no se humillaban al César, porque se habían sublevado al César, dice este personaje de la historia que esa gente que iba a ser condenada para ser devorada por los leones, cuando los sacaban al Coliseo, a la grama, aquella gente inconversa que iban a ser martirizados empezaban a pegar gritos y se arrodillaban frente al César que estaba en la tarima de arriba, y se arrodillaban pegando gritos ante la multitud y le pedían al César, utilizando la palabra: salve, oh César, perdona nuestras vidas. Esa es una palabra que hoy se podría traducir como: Salvador César, perdona, salva nuestras vidas. Y si el César se conmovía, levantaba el dedo pulgar en esta manera, lo tenía así y lo levantaba así. Significaba que los perdonaba. Pero algo que impactó a aquel, conocí como uno de los padres de la iglesia, el senador, era que dice que cuando llevaban a los cristianos, a veces, dijo, él lo escribe en su libro, a veces hasta más de 360 cristianos, con sus niños, jóvenes, viejos, hombres y mujeres, y los ponían y los traían al Coliseo para ser devorados por los leones. Y dice que los cristianos, en lugar de hacer como los inconversos, que se arrodillaban frente al César para suplicarle, hacían todo lo contrario. Le volteaban la espalda al César, todos, en su totalidad. Le volteaban la espalda al César. He estado en ese lugar varias veces, hasta he hecho un en vivo allí. Y allí los arqueólogos tienen una tarima como era, donde estaba el César. Y cuando el César, ante aquella multitud, que la historia dice que el César eran generalmente tipos sumamente soberbios y se creían Dios, o sea, se creían una deidad. Y cuando pasaba eso, que aquellos cristianos ante la multitud le daban la espalda al César y todos se arrodillaban y dirigían su mirada hacia arriba y comenzaban a cantar alabanzas a Jesús y decían: solo Jesús es nuestro Salvador, y gritaban la consigna: salve, oh Jesús de Nazaret. Aquello enfurecía al César. Y ordenaba que soltaran los leones. Cuando ser cristiano significaba dar su vida para Jesús.
Esos fueron nuestros primeros cristianos. Esos fueron los cristianos primitivos. Esos fueron esos cristianos que para ellos el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Era un honor para ellos. Ellos fueron testigos de ese maestro de Galilea, de ese personaje que tuvo palabras que nadie las ha podido repetir, de ese personaje que llegaba al corazón con sus palabras, que la gente pegaba gritos cuando lo escuchaba hablar. Algunos judíos decían: dichosos los pechos que te amamantaron. Es decir, decían ellos, qué privilegio esa familia que te recibió. Qué honor cuando lo escuchaban hablar. La historia dice que los mismos endemoniados, los demonios, que por supuesto lo conocían perfectamente bien, porque los mismos demonios sabían quién era Jesús. Porque esos demonios, antes de revelarse, eran ángeles en el cielo. Hacemos un análisis profundo en nuestro masterclass acerca del sistema angelical en el cielo. Tenemos varios miembros que han venido aquí, el privilegio de decirme que son miembros masterclass. Y saben lo que estoy hablando cuando hablamos el momento de aquella rebelión. Cuando Satanás no soportaba, a pesar que era el querubín más hermoso, pero él no soportaba que todos los seres angelicales rendían honor a otro personaje, aparte del anciano de día. Explico allí en el estudio de Masterclass. Rendían honor a aquel precioso personaje a quien conocemos todos como Jesús de Nazaret. Y Satanás no soportaba de que toda la atención se diera al Cordero. Y allí fue cuando Satán se rebeló contra Dios. Así que si hay una persona después del Padre Celestial que Satanás aborrece, es el Cordero. Y ahora lo tenía en la tierra. Y ahora lo tenía un poco menor que los ángeles. ¿Por qué un poco menor que los ángeles? Porque se hizo humano. Los ángeles todavía siguen siendo sobrenaturales, pero Jesús se hizo mortal, se hizo humano. Los ángeles del cielo no podían creer que aquel precioso Cordero ahora estaba como un mortal, como un humano entre ellos. Los ángeles mismos del cielo quedaban asombrados. Y los demonios sabían quién era Jesús. Y sabían que tenía poder y autoridad. Y los demonios pegaban gritos, dice la historia. Y le decían: Jesús, hijo de David, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Otros le suplicaban, otros demonios, le suplicaban a Jesús que no los mandase al pozo del abismo, sino que le diera chance de meterse en aquellos cerdos, ¿se acuerdan? O sea que los demonios sabían quién era Jesús. Ese era nuestro Señor Jesús. Él vivió entre nosotros. Su vida pública fue muy corta, 3 años y medio. Hizo milagros que nadie pudo repetir. Liberó a los endemoniados. Levantó paralítico.
Hizo milagros sobre los sordomudos. Caminó sobre las aguas. Dio de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Resucitó muertos como el hijo de la viuda. Y hizo una resurrección que hoy en día los científicos no pueden explicar eso. Porque nuestra ciencia médica, yo estuve estudiando medicina en Costa Rica. Nuestra ciencia médica dice que una persona después de 24 horas de muerte, en aquel entonces cuando no había refrigeradora ni nada, después de 24 horas de muerto, su cuerpo comenzaba a descomponerse. Ya después de 36 horas, su cuerpo empezaba a encusanarse. La historia dice que Lázaro tenía 4 días de muerto. 4 días de muerto. Quiere decir que científicamente era imposible que Lázaro pudiera resucitar. Jesús hizo ese milagro. Resucitó muertos hasta con más de 4 días de muerto. Y eso solo Jesús lo puede hacer. Nadie lo puede hacer más. Y por último se va a resucitar a Él mismo. Después de predicar su mensaje extraordinario, su mensaje no fue recibido por los líderes religiosos. No fue el pueblo de Israel quien lo mató. Fueron los líderes religiosos. Por supuesto que hubo una cantidad grande que se unieron a esos líderes religiosos. Ese es el precio cuando uno se hace líder religioso. Por eso es que el hermano del Señor Santiago dice: no procures hacerte maestro. O diríamos hoy en día, no procures hacerte pastor. ¿Qué quiere decir no procures? Es decir, no te pongas tú. Deja que sea Dios quien te llame. Porque si tú te pones, vas a traer mayor maldición. ¿Por qué? Porque ese líder religioso va a arrastrar gente. Porque la gente tiene la tendencia ciegamente de seguir a su líder y no a Dios. Así que el líder puede impactar o llevarlo al cielo o llevarlo al infierno. Es por eso que el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 7, 21: y en aquel día, el día del gran juicio final, vendrán muchos, se pararán frente a mí y me dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre profetizamos o predicamos, y hasta echamos fuera demonios en tu nombre. Y el Señor le responderá: yo nunca los conocí a ustedes, malditos, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque toda esa multitud que a ellos los siguió se pudo haber salvado. Pero como ellos desviaron la atención de la imagen de Jesús hacia la imagen de ellos, los intocables, los grandes, los famosos, los extraordinarios, y aquella multitud, bajo ese espíritu de idolatría del anticristo, sigue a esos líderes. Y eso sucedió exactamente hace 2000 años. Aquellos religiosos llamados fariseos, tanto liberales como los ultraconservadores, que esa historia se está repitiendo hoy en día. Tenemos en la actualidad 2 grupos: los ultraliberales, que abundan aquí en Guatemala en esas super mega iglesias,
Y están también los ultra legalistas en los extremos. Los extremos son altamente dañinos delante de Dios. La iglesia siempre tiene que estar en el medio, ni liberal ni ultra legalista. Esos dos grupos se unieron, los liberales y los ultralegalistas. Y esos dos grupos tenían multitudes de judíos que les seguían. Ellos no aceptaron el mensaje de Jesús, sencillamente porque Jesús los confrontó de la doble vida que ellos llevaban. Fariseos hipócritas, que coláis el mosquito pero te tragáis el camello. Fariseos hipócritas, porque imponéis grandes cargas pesadas, pero ustedes no las mueven ni con un dedo. Fariseos hipócritas, porque te vestís todo de blanco, impecable, pero por dentro está lleno de odio, de adulterio, de homicidio. Limpiad primeramente lo de adentro, para que entonces lo de afuera sea real. Ese mensaje no les gustó a ellos, a esos líderes religiosos, a esos líderes que increíblemente también eran intocables. El pueblo judío no se podía acercar a ellos. Si una mujer judía común y corriente le daba un vaso de agua a uno de estos intocables, y le agarraba un pañuelo y limpiaba aquel vaso porque consideraba que esa mujer judía era inmunda, y humillaba de esa manera a aquella mujer que le brindaba un vaso de agua. Por eso es que él decía: fariseos hipócritas, que limpiáis el vaso por fuera. Esos eran esos intocables. Se daban el cuellazo de que se codiaban con el César, representado por Poncio Pilato, o el procurador, que era el representante del César allí. Ellos se daban el lujo de que comían con el César. Ellos se daban el lujo que tenían su propia guardia personal, o sea, sus propios guardaespaldas. A ellos el Señor Jesucristo los desafió. Aquel maestro que perfectamente podía ser igual que ellos. Ese maestro que las multitudes lloraban cuando lo escuchaban predicar. Ese personaje que cuando lo tocaban eran sanados. Él podía darse ese lujo de estos tipos, de tener sus propios guardaespaldas y ser intocable. Sin embargo, dice la historia que las multitudes lo tocaban, lo apretaban, que los niños venían a él y él ponía sus manos sobre los niños. Y a saber cuántos de esos niños tuvieron el privilegiazo que hasta los cargó en sus brazos. Ese era Jesús. Por eso sería bueno preguntarle a estos evangélicos que van a estas iglesias: ¿a quién están siguiendo ellos? ¿Al Jesús de la cruz del Calvario o al Cristo que ellos están siguiendo? Intocable. Después de su vida pública y de hablar esos mensajes únicos, los religiosos por fin, porque así estaba escrito en la Biblia, tenía que cumplirse. Recuerdo que estaba una vez comiendo con una personalidad muy grande
de nuestro gobierno, hace poco, en Estados Unidos. Y allí comiendo con él le dije, lo que está escrito de Dios se tiene que cumplir. Y hay dos formas de cumplirse la profecía. Una, tú puedes ser protagonista del cumplimiento de la profecía en la parte negativa, o puedes ser protagonista del cumplimiento de la profecía en la parte positiva. Le dije, ¿cuál de las dos te gustaría a ti? Y él me dijo, por supuesto que en la parte positiva. Le dije, sí, porque lo que está escrito se tiene que cumplir. Estaba escrito que él debía de morir y que debía de ser entregado. Y un grupo tenía que cumplir esa profecía. Y ese fue ese grupo de religiosos. Lo llevaron. No les importó los milagros ni nada. No les importó averiguar quién era él. Dijo un famoso, uno de los grandotes de esa época, llamado Juan el Bautista. Escribiendo, dice el apóstol San Pablo, el Juan en su libro dice, en el principio era el verbo, y ese verbo era con Dios. Jesús es el único profeta que profetizó su propia muerte y su propia resurrección. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan 10:17. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Él es el único que pudo decir de él mismo. Anuncia su propia muerte y anuncia su propia resurrección. La profecía se tenía que cumplir. Y a aquellos sumos sacerdotes, desgraciadamente, les tocó cumplir la profecía en la parte negativa. Por favor, todos los acontecimientos de las señales del fin del mundo se tienen que cumplir. Y se pueden cumplir en usted en lo positivo o en lo negativo. Aún como evangélico. Porque la Biblia dice que van a haber dos clases de evangélicos. Los evangélicos apóstatas y el remanente fiel. Así que tú decides en cuál de los dos bandos vas a cumplir la profecía. Entre el grupo de los evangélicos apóstatas que se van a quedar o el remanente fiel. Aquellos, como vio en el Coliseo, que no escatimaron su vida, sino que estaban listos a darlo todo por el Rey de Reyes, Señor de los señores, Cristo Jesús. Juan el Bautista lo declaró públicamente. Si hay alguien de quien nosotros tenemos que aprender mucho en este espíritu de soberbia en el ministeriado hoy en día, es de Juan el Bautista. En aquel momento Juan el Bautista, antes de comenzar la vida pública de Jesús, Juan el Bautista era más famoso que Jesús. Era abiertamente admirado por multitudes en el pueblo de Israel, incluyendo los encopetados religiosos. Así es que Juan podía haber hecho uso de aquella soberbia. Y sin embargo Juan reconoció que había alguien mucho más grande que él, a quien, como él dijo, ni siquiera inclinado en esta forma soy digno de desatar la correa de su zapato. Juan el Bautista reconoció que aquel rabino de Galilea era el único digno de toda honra, gloria y alabanza. Y por eso, como ve en la imagen, él lo señaló ante todos sus seguidores y dijo, a él seguid. Él es el Verbo. Él es el Mesías esperado por Israel. Y así hombres como Juan el Bautista, como los apóstoles, como muchas mujeres sencillas y humildes,
entregaron su vida por siempre y para siempre a aquel Cordero de Dios. Fue llevado a la cruz del Calvario. Murió en la cruz del Calvario. Y fue enterrado. En la actualidad en Jerusalén hay dos lugares. Los dos lugares dicen ser la tumba vacía. Nosotros, la inmensa mayoría de la iglesia evangélica protestante, considera que la tumba del jardín del otro lado es la tumba de Jesús. El problema es que si somos universitarios y si vamos a la universidad y pasamos por la universidad, nos damos cuenta que en la universidad nos hablan de la historia y la historia no contradice. Lo contrario, la historia confirma lo que la Biblia dice. La historia dice que este otro lugar conocido como el Santo Sepulcro, este que estoy señalando, tiene una historia del año 100 después de Cristo. Según los registros que hay, en el año 100 había dos grupos cristianos, conocidos como los coptos cristianos, que son cristianos de Etiopía y cristianos egipcios. Esos dos grupos que hasta hoy en día están representados todavía, ya tenían custodia de este lugar y aseguraban ellos que ese era la tumba vacía de Jesús. También nuestros arqueólogos, tuve el privilegio y todavía están vivos todavía ellos, grandes amigos míos, profesores arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ellos también, y por cierto son religiosos también ellos me dicen: Antonio, efectivamente como hoy se pobló todo Jerusalén, pero en la época de Jesús esa parte no estaba poblada, estaba fuera, allí. Y efectivamente allí también había una colina que se llamaba el Gólgota. Y efectivamente, dicen ellos, se encontró un cementerio que era un cementerio de rabinos. Y hasta hoy en día los rabinos no se entierran en el mismo lugar donde están todos. Y me dijo, y José de Arimatea y Nicodemo eran rabinos. Así es que coincide toda la historia de los evangelios. Esta es la historia que tiene desde el año 100 ahí. Pero hace un poco más de 120 años también fue encontrado esta otra tumba. Se conoce como la tumba del jardín. Fue encontrado por uno de los generales del ejército inglés. Le llamó la atención porque cercado de la tumba hay otra colina que tiene la forma de una calavera. Y por eso también en aquel momento los ingleses declararon que esa era la tumba vacía. ¿Cuál de las dos tenga razón? No importa. Las dos tienen evidencia de que la tumba está vacía, porque Él resucitó. En la tumba vacía que está aquí, en la parte interna de esta, que el Vaticano en el año 326 levantó ese templo, allí es lógico que el Vaticano, sabiendo que ese es el lugar más codiciado del cristianismo, era lógico, dicen los expertos, que el Vaticano se iba a adueñar de ese lugar. Era lógico, así que por lógica era así, decía. Pero hay algo interesante que ellos han respetado. En la parte interna está la tumba adentro, donde se pueden entrar entre 7 y 8 personas. Una vez que se entra, por reglas cierran la puerta para los que están adentro, para que en algún momento mediten, les dan 5 o 6 minutos por la fila.
Cuando usted se voltea en la tumba hacia la puerta, está un letrero escrito en 4 idiomas: en hebreo, en inglés, en árabe y en ruso, por la comunidad judía rusa que es muy grande en Israel. El letrero dice una palabra: Él no está aquí, Él resucitó. Estuvo 3 días en la tumba. En esos 3 días, Él bajó, dice el apóstol San Pablo, a la parte más profunda de la tierra, que se conoce en la Biblia como el seno de Abraham también. Porque allí estaban todos los justos, las almas de los justos que habían muerto, incluyendo la del padre Abraham, la de David y todos los santos que usted recuerda del Antiguo Testamento. Ninguno de ellos había ido al cielo, porque nadie podía ir al cielo si no es a través de un Salvador. Así que ninguna de esas almas había ido al cielo. Esas almas, dice el libro de los Hebreos, estaban esperando allí, en el seno de Abraham, que es en el mismo infierno, solo que tal como Jesús lo explica, estaba dividido en 2 lugares: en el lugar de tormento para los impíos y el lugar donde aguardaban los santos, los justos. Esos justos iban a tener noticia en su momento allí, y era cuando llegara el Salvador y decir: yo soy el Mesías que ustedes esperaban, ya vencí y ahora ustedes se van conmigo a la patria celestial para cumplir la palabra que dice Pablo. Y eso de que subió a lo alto, no obstante, primero bajó a las partes más bajas para llevar consigo, dice la traducción en español, la cautividad, o sea, las almas que allí estaban esperando. A partir de aquel momento en que Jesús fue al rescate de esas almas, de hoy en día toditititito los seres cristianos, los justos en Cristo que mueren, ya no van al seno de Abraham, sino que ahora sus almas van directamente a la presencia del Rey de Reyes, Señor de los señores. Y dice Pablo que bajará el Señor y las almas vienen con Él para recibir su cuerpo glorificado. Pero otros dicen también que no solamente fue para dar la noticia a los justos que allí esperaban, sino también fue para sentenciar al principado de la muerte y decirle a la muerte: tú ya no tienes potestad, estás derrotada. Y la muerte no lo pudo retener. El tercer día se levantó de entre los muertos y resucitó. Y eso fue debidamente documentado en toda la historia. Esa mañana del primer día de semana, llega María Magdalena y aquellas hermanas que habían seguido a Jesús. Y también con ella les acompañó el discípulo o el apóstol más joven, llamado Juan. Llegaron a la tumba y al llegar a la tumba vieron que la piedra estaba removida. Profundamente impactadas y a la vez como diciendo: santo Dios, este es el colmo de los colmos. No solamente lo torturaron, lo mataron, sino que ahora han profanado su tumba y se han llevado su cuerpo. Cuando ellas están asomándose y Juan, que hace el detalle y ve los lienzos dobladitos, cuando ellos están así, aquel lugar resplandeció, y al resplandecer
escucharon una voz que les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y a partir de aquel momento, nadie le quitó el gozo a aquellos discípulos apóstoles. Dice Lucas en su carta al Evangelio: en mi primer escrito, Teófilo, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ellos también, después de haber predicado, se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Su resurrección está debidamente documentada, no solamente por las mujeres, María Magdalena, los apóstoles, discípulos, como los que iban camino a Emaús esa tarde, ese domingo, e iban hablando de lo que ya se decía, del testimonio de que ya había resucitado. Y estos dos discípulos iban camino en esa aldea, y dice que se les apareció una tercera persona, solo que se les ocultó a la vista a ellos, para que ellos no lo reconocieran. Y dicen que ellos iban hablando y les preguntó el extraño tercer personaje: ¿de qué están hablando? Y ellos dos le dicen: ¿eres el único judío que no te das cuenta de lo que pasó estos días? Mira qué lindo. A veces Jesús quiere saber, Él sabe todo, pero quiere saber qué piensas tú. Él quiere saber cuál es la sensación tuya. Él lo sabe, pero Él quiere escucharlo de ti. Él quiere darse cuenta qué tan convicción tienes profunda en tu corazón. Él lo quiere saber. Así que Él va con ellos y le va preguntando, y le dicen ellos: ¿eres el único judío que no te das cuenta de lo que ha pasado? Y ahora, dijo, nos están diciendo que resucitó. Y Él va hablando con ellos, y de momento llega a un lugar donde se separan. Y cuando se separan, Él les dice: Lehistraot, Baruch Hashem. Y en ese momento se recuerdan de Él, de Jesús. Y en ese momento Él desaparece. Y ellos dicen: venía con nosotros, venía hablando con nosotros. Ahora sentimos cómo ardía nuestro corazón cuando Él hablaba con nosotros. Y qué gozo para aquellos dos discípulos saber que el mero, el resucitado, había hablado con ellos, que no era emoción. Jesús había resucitado. Su resurrección quedó debidamente documentada hasta por personajes en el año 70 después de Cristo, como este personaje histórico judío. Su nombre verdadero era Joseph, y que cayó en gracia con Tito y el papá de Tito, Vespasiano, que eran el emperador. Le perdonaron la vida y lo adoptaron como hijo. Y José, que tomó el nombre por respeto a ellos, el nombre de Flavio Josefo, en honor a esos césares. Flavio Josefo, ese escritor judío, escribió en sus memorias la resurrección de Jesús. O sea que dio testimonio en la parte secular de que la historia no era cuento, mito y leyenda, sino que Jesús resucitó en vivo y a todo color, como decimos hoy en día. Su resurrección está debidamente documentada. El día número 40, convocó a todos. ¿Se acuerda? Estuvimos allí en este lugar.
Este es el lugar. Hoy mostrado ya científicamente por nuestros arqueólogos. Está en lo que hoy se llama, en lo que en aquella época de Jesús se llamaba Betania o Betel. Allí en ese lugar, en la parte hacia atrás, en el mismo Monte de los Olivos, pero en la parte hacia atrás, allí está ese lugar. Allí en ese lugar se reunieron aquellos más de 500 testigos. Y allí dio su último mensaje. Y es allí donde Él, después de dar la gran comisión, les dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos. ¿Quiénes lo saben eso? ¿Los que están en prosperidad? ¿Los que van a la iglesia de Casluna? No, ninguno de ellos lo sabe. ¿Quiénes son los que saben que esa promesa sigue vigente? Aquellos que están pasando un momento difícil. Aquellos que su médico le está diciendo que solo tiene 3 meses de vida. ¿Quiénes son los que saben creen 100% esa promesa? Nuestros hermanos en Cuba. Me decía un grupo de cubanos allá en Iowa, ahora en mayo, me decía, hermano Bolaine, nosotros agarramos todo nuestro diezmito y lo mandamos a nuestras iglesias y comenzaron a llorar a nuestras iglesias pobres en Cuba. Porque nuestros niños anhelan un vasito de leche. Pero hay algo, me decían ellos, que usted lo vio, me dijo, porque usted lo predicó cuando estuvo en Cuba. Y es que la forma en que esos hermanitos alaban a Dios en la noche, a pesar de que solo han comido solo tiempo de comida en el día, y generalmente es puro arroz, pero la manera en que ellos alaban a Dios, la forma en que se irradia la gloria de Dios en la cara de ellos, allí nos damos cuenta que esa promesa sigue vigente. Y aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Mientras decías esta palabra, desaparecía ante los ojos de ellos. Todos estaban allí llorando, empapados en lágrimas, mientras el gran Maestro Divino desaparecía ante los ojos de ellos. Mientras desaparecía ante los ojos de ellos, 2 varones de vestidura blanca. En nuestro canal de Masterclass, y los que están aquí saben de eso, estoy hablando allí las directrices que da el libro original de Enoc acerca de esos seres. Aquí Enoc le llama los vigilantes. A esos vigilantes aparecieron 2 vigilantes como al estilo de Enoc y se les pusieron de frente de ellos y le dijeron: varones hermanos y Galileo, a este Jesús que habéis visto ir en una nube, asimismo Él volverá en una nube. Desde entonces, la iglesia verdadera, a lo largo de 2000 años, lo predicó, lo creyó. Hay 3 estudios que están en mi canal de YouTube que se llama El fin de una generación. Les recomiendo ver parte 2, parte 1, parte 2, parte 3, parte 2 más bien, parte 3, parte 4. Y estoy hablando todo lo que ya perdimos en estos momentos. Por eso sabemos que Jesús viene. Todo lo que ya perdimos en estos momentos. Entre ellos, esos grandísimos hombres de Dios, esos grandes siervos de Dios que hicieron historia, son nuestros siervos contemporáneos. Un Billy Graham,
aquí en mi mano, en esta parte, un Billy Graham. Hoy los historiadores dicen que es el hombre que rompió récord, todos los récords de asistencia a sus eventos, pero en especial de almas ganadas para Cristo. No ha habido ningún otro hombre que supere en las multitudes que se convertían a Cristo entre los años 50, 60, 70, 80. Eran multitudes de multitudes que se convertían a Cristo. Su mensaje era sencillo. ¿Y sabe qué era su mensaje? Aquel mensaje sencillo: que Jesús vino, murió, resucitó, ascendió y regresará. Ese era su mensaje de él. Tuvimos el privilegio, siendo jovencito, en Ámsterdam, en la Universidad de Ámsterdam. Cada 3 meses nos daban el privilegio, la universidad, de traer a un catedrático de renombre. Y tuvimos el privilegiazo de tener en una de nuestras cátedras al doctor Billy Graham. Y nos dijo a todos los que éramos jovencitos en aquel entonces de teología, nos dijo: si ustedes no predican que Él vino, murió, resucitó, ascendió y volverá, el mensaje de ustedes está muerto. Nos desafió Billy Graham. Era su mensaje sencillo. ¿Y sabe qué? ¿En qué finalizaba siempre Billy Graham? Y así, faltando solamente días para que entrara el siglo XXI, su último mensaje fue: Él va a ser decisivo, su segunda venida en este siglo XXI. Las primeras décadas del siglo XXI, dijo él, porque está grabado, va a ser decisivo su venida. Prediquemos con toda pasión que Él viene, dijo el doctor Billy Graham. Y Dios bendiga a su hijo Franklin Graham, que está siguiendo el camino de su padre. El segundo hombre se nos acaba de ir hace poquito, en este año. Su nombre, John MacArthur. John MacArthur fue duro con su mensaje y siempre predicó que teníamos que esperar la venida de Cristo Jesús. Él dijo en sus últimos mensajes que se confrontó hasta con el gobernador de California. Él dijo que esta pandemia era la pandemia más contundente de la evidencia de que Jesús viene pronto. Ese fue el mensaje de John MacArthur. Y el otro es el orgullo de nuestros evangélicos de América Latina, y los que más tienen remembranza de ello fueron los evangélicos de Guatemala, cuando vino al estadio Mateo y bajó el Espíritu Santo aquí en el Mateo Flores de una manera extraordinaria, con ese siervazo llamado Gigi Ávila. ¿Y sabe cuál era el mensaje de Gigi Ávila? Que hasta se burló. Hay predicadores como Dante Gebel, que se burla públicamente, haciendo burla, porque su mensaje al final era: Cristo viene y esperamos su venida. Ese era el mensaje de Gigi Ávila. Lastimosamente en estos momentos nuestra iglesia no está hablando que Cristo viene. Y estamos siendo testigos de algo terrible, como lo hablamos anoche de Israel. Un espíritu de odio se ha adueñado en todo y ha penetrado hasta los mismos evangélicos. Como sucedió este mes de mayo con esta parejita. Los dos eran diplomáticos de la embajada de Israel en Washington, D.C. Este joven había comprado el anillo de compromiso y se lo iba a presentar en la siguiente semana a su joven novia, también diplomática de la embajada. Pero esa mañana iban entrando al Museo del Holocausto Judío
Y un hispano, para el colmo, para desgracia nuestra, un hispano, poseído por el espíritu de odio antijudío, terminó con sus vidas en una forma fría. Dice que todavía la joven estaba viva y cuando se dio cuenta que estaba viva se regresó de nuevo y la remató. La gritaba: ¡Viva Palestina! ¡Viva Palestina! Pero lo que los evangélicos nunca supieron es que este joven judío, madre judía alemana y su padre judío argentino, ese joven se había convertido a Jesús. Así es que murió como un mártir de Cristo Jesús también, porque él tenía a Jesús como su Señor y Salvador de su vida, a pesar de ser judío diplomático. El otro que hemos visto en esta situación crítica que estamos viviendo, y le compartía al hijo del pastor Nelson, a Nelson Jr., del momento difícil y crítico que estamos viviendo, y que la venida de Cristo está a las puertas. Ha sido la muerte de este joven llamado Charlie Kirk. Su mensaje era un mensaje contundente y fuerte a favor de Jesucristo. El mensaje de él, no como lo dice la prensa liberal, que era un mensaje polémico. Polémico porque hablaba que Dios creó una familia, hombre y mujer. Ese era su mensaje y le decían polémico. Él no dijo: Dios no creó dos hombres para que dos hombres se unieran. Lo decía públicamente en la universidad. Él no creó dos mujeres para que dos mujeres se unieran. Él creó hombre y mujer y les dijo: multiplíquense y hagan una familia. Ese era el mensaje de Charlie Kirk. Un mensaje abiertamente de Cristo también. Y un mensaje pro Israel. De hecho, miren ustedes, yo lo estaba viendo en vivo, le conté al pastor, me refiero a la transmisión en vivo. Él, en el momento que el balazo lo traspasó, él estaba hablando del triunfo de Jesús en su resurrección. Esas fueron sus últimas palabras cuando le cortaron su vida. Todo eso es lo que estamos viendo en esta crisis espiritual profunda que estamos viendo de odio. Toditita la prensa hispana en Estados Unidos y América no quiere hablar del joven hispano que mató al otro, al joven, a la pareja joven judía. A ellos no quiere hablar. Pero eso demuestra la crisis que está en nuestra iglesia. Porque el joven era hijo de un pastor hispano en Chicago. Quiere decir que este pastor nunca le enseñó el amor a Israel. Y aquel joven fue lleno con el espíritu de odio. Tenemos que tener cuidado con todo lo que está pasando en este momento. Y todo lo habló Jesús. Sus palabras fueron contundentes. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin. Quiero que por favor todos se pongan de pie. Mas el que persevere hasta el fin. Solo el que persevere hasta el fin. Ese será salvo. ¿Quién es Jesús en tu corazón? ¿Amas a Jesús? ¿Esperas a Jesús? ¿Crees que Él volverá? ¿Lo estás esperando? ¿Amas a Jesús en lo más profundo de tu corazón? Entonces allí,
Mientras, pero se me olvidó decirle, por favor, inclinen su rostro así de pie, no se mueva nadie. Paren un momento los líderes ahí en la salida. Démosle respeto al Espíritu Santo. Este es el momento del Espíritu Santo. Inclinen su rostro así de pie. Y ahí con tu rostro inclinado, di en tu corazón: Señor Jesús, eres lo más grande que haya pasado en mi vida. Dígaselo. El haberte conocido, dígalo. Ha sido el privilegio más grande que me haya pasado en esta vida. No hemos tenido el privilegio que tuvieron tus apóstoles, tus discípulos, tus cristianos primitivos, que dieron su vida con honor y con respeto por usted. Pero hemos tenido el privilegio de conocerte ahora y saber, dígaselo, y saber que eres mi Señor y el Salvador de mi vida. Mientras están orando en silencio, a ver, jovencita, a ver, jovencito, señor, señora, si algunos de ustedes todavía no han confesado a Jesús con su boca y no lo han creído en su corazón, entonces no son salvos. Así que voy a pedir, mientras todos están orando, que solo los jóvenes, jovencitas, señor y señora que han sido invitados esta mañana, repitan allí de pie conmigo esta oración en la cual van a invitar a Jesús a su corazón. A ver, repitan conmigo. Joven, aunque tu mamá sea evangélica, tu papá sea evangélico, pero tú todavía no tienes a Jesús en tu corazón, así que repite esta oración. Usted, señor, usted, señora, aunque su esposa o su esposo sea cristiano, pero usted todavía no tienes a Jesús en tu corazón, así que repite esta oración. A ver, repitan conmigo. Joven, jovencita, señor, señora, si no tienes a Jesús, repite esta oración. Diga así: Señor Jesús, dígalo, dígalo allí, suave, pero dígalo. Señor Jesús, en este momento yo te recibo, diga esa palabra, como mi Señor y el Salvador de mi vida. Y diga esta palabra: acepto en este momento el perdón de todos mis pecados por medio de tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz de Calvario. Ahora digan esta palabra, solo los que están pidiendo perdón. Digan así: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Mientras todos están orando, solo los que acaban de repetir la oración nada más, jovencitos y adultos, solo los que repitieron la oración de perdón, solo levánteme su manito derecha como señal allí donde está de pie, como señal que acaban de pedir perdón, que te quiero bendecir, porque te quiero bendecir. Quiero pedir al Espíritu Santo que me los bendiga y que a partir de ahora sientas algo en tu corazón, algo que nunca volverá a ser igual. Todos los que levanten su manito ahora, ayúdenme los líderes, y les voy a pedir, solo los que levantaron su manito salgan de su lugar, vengan aquí al altar que los queremos bendecir. Vengan al altar, por favor, ayúdenme. A todo el que levantó su manito, salga, porque te quiero bendecir. Queremos pedir al Espíritu Santo que te bendiga y que ponga esa sensación de vida desde hoy y por siempre y para siempre en tu corazón. A ver, vengan para acá, todo el que levantó su manito derecha, de este lado, en medio, todo el que levantó, jovencito, jovencita, todo, vengan al altar. Si te has apartado de la iglesia, si te has enfriado, ¿quieres venir al altar en restauración y decir, ¿sabe qué? Yo no soy de los que me quedo. Yo quiero volver a sentir lo que sentía antes. Yo quiero volver a llorar
como lloraba antes. Te estoy invitando a que salgas de tu banca. Cualquiera de nuestra gente que ha sido evangélica, pero que se han enfriado, que se han apartado. ¿Quieres salir de tu banca y venir al altar? En señal de restauración. Te estoy dando la puerta. Te estoy abriendo la puerta. Porque puede que a lo mejor nunca vuelvas a sentir lo que ahora estás sintiendo. Solo Dios sabe si esta va a ser tu última semana de oportunidad. Así que ven al altar. Ahora voy a pedir al pueblo de Dios que extienda sus manos hacia el altar y vamos a ver la salma. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para bendecir estas preciosas almas que han venido al altar. Son suyas, mi Señor, porque usted las compró en la cruz de Calvario. Y por eso esta mañana, Señor, los depositamos en tus manos. Y pedimos, Señor, que usted los declare hijos suyos, conforme a la promesa de San Juan 1:12. Eso significa, Señor, que los declares libres de toda maldición, de todo pecado y de todo reclamo que Satán quiera hacer de sus vidas. Porque por tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, ellos son salvos en esta mañana. Y cualquier espíritu de muerte o de enfermedad que esté sobre ellos, lo reprendamos en el nombre de Jesús. Y le prohibimos que se acerque a ellos. Desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Los declaramos libres y sanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos un aplauso de acción de gracia.